Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Parece que ya estamos conectados en vivo nuevamente. Bendito sea Dios, aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga a todos aquellos que nos están mirando en esta hora, por este medio, por este canal, por el Radio Retén Lo que Tienes, por los canales de YouTube. Dios bendiga a cada una de sus vidas que pueden estar en esta hora siendo edificadas con esta palabra. Reciban un saludo y un fuerte abrazo a cada uno. Y vamos a traer la palabra del Señor. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Creo que ya estamos bien ahí. Se escucha bien. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Así que vamos a ir a la palabra rápidamente. Ya se nos hizo tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a llevar la palabra en esta hora. Son las 9:30 de la noche, 17 de abril del 2023. Bendito sea el nombre de Jesús. Por gracia y misericordia del Señor, aquí estamos presentes para traer la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y así vamos a predicar este corto mensaje que hemos titulado en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Este mensaje, esta palabra que Dios nos ha permitido traer en esta hora. Bendito Dios, que hemos titulado Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Gloria a Dios. Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y esta es la palabra que vamos a presentar en esta hora. Y para agarrarnos con el respaldo bíblico, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y también vamos a leer Mateo 11, 12. Así que empezamos con Apocalipsis 21, 8, leyendo este versículo para así poder predicar sobre el tema: los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y la palabra de Dios dice así en Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes, amén, e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Escuchó bien? La muerte segunda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para aquellos que dicen que una vez se murió la persona y se acabó todo, aquí la Biblia dice que en la muerte segunda, aquellos que fueron cobardes, que fueron incrédulos, que fueron abominables, que fueron homicidas, que fueron fornicarios, que fueron hechiceros, que fueron idólatras y que fueron mentirosos, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. Pero en esta noche, donde nos queremos enfocar es solamente en un punto, y aquí habla de diferentes, ¿verdad? Da una lista de los que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero nosotros en esta noche simplemente nos queremos enfocar en la primera, que es los cobardes. Pero dice así, pero los cobardes, dice. Este versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis comienza diciendo, pero los cobardes. Y luego el mismo versículo termina diciendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es que nuestro tema se llama, y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y
vamos también a leer en Mateo 11:12, donde la palabra del Señor dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ve? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, damos gracias a Dios por esta linda y preciosa palabra. Padre amado que estás en gloria, gracias Señor Jesús. Padre, gracias por tu linda misericordia. Señor, gracias por permitirnos, Padre, traer tu palabra a través de estos medios. Te pedimos, Padre amado, por cada vida, Señor, que vaya a estar escuchando este mensaje, esta palabra, Señor, que seas tu Padre, dándole el entendimiento y que seas tu Padre, iluminando su entendimiento de cada vida, de cada alma, Padre, que va a escuchar esta palabra y que seas tú, Señor, encargándote, Dios mío, con tu poder, con tu Espíritu Santo, Padre, por medio de tu gracia y tu misericordia, te lo pido, Padre, que seas tú, Señor, Padre, llevando esta palabra hasta los corazones de las vidas, hasta los corazones, Padre, más tú, por más ennegrecido que sea el corazón, yo te ruego que en tu gracia y en tu misericordia, Padre, con tu poder seas tú, Padre, sembrando esta palabra, Señor, en cada corazón necesitado, cada corazón que necesita salvación, Señor, cada vida, Padre, en tus manos está, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Y así rápidamente vamos a el mensaje. Los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Y así como lo leímos en el libro de Apocalipsis 21:8, que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso significa que no entrarán en el reino de los cielos. Pero queremos dar una corta explicación antes de empezar a profundizar en la palabra. ¿Qué significa cobarde en la Biblia? ¿A qué se refiere Dios en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿A qué se refiere cuando habla de cobarde? Amén, porque en el mundo cobarde lo tienen mal interpretado, que es lo contrario de valiente. Y en el mundo, el que supuestamente dice que no es cobarde es aquel que no le tiene miedo a nadie, supuestamente. Pero lamentablemente, porque por decir que no son cobardes y por decir que son valientes, muchos han terminado en el panteón, muchos han terminado en la cárcel, muchos han terminado en un hospital por creerse supuestamente valientes. Para el mundo, alguien ser valiente es enfrentar a las personas, es creerse macho, como dicen muchos, es creerse más que otros, pero en realidad no es que sea valiente la persona. La persona puede ser cobarde, pero el problema que tiene es que está lleno de orgullo, lleno de altivez y de soberbia, y se cree la gran cosa y que no se deja de nadie y se cree y saca el pecho y se cree el muy. Ese piensa que no es cobarde, pero en su ignorancia, por creerse valiente, ha tenido que pasar grandes consecuencias. Y en su necedad y en su ceguera no se da cuenta. Pasa grandes consecuencias por creerse el valiente. Amén. Y otra cosa, no podemos confundir miedo con cobardía. Amén. No podemos confundir el miedo con la cobardía. El miedo es uno y la cobardía es otro. El miedo es inevitable para todo ser humano porque es como un sentimiento inevitable, pero la cobardía la elegimos nosotros porque podemos lograr metas aún con miedo, venciendo la cobardía. Amén. Pero el miedo siempre, todo ser humano, por más
valiente que se crea, siempre hay algo a lo que le tiene miedo. Por más malo que se crea, por más valiente que se crea, por más fuerte que se crea, siempre hay algo a lo que le tiene miedo. Amén. Pero, como les estaba diciendo, no vamos a confundir miedo con cobardía, porque miedo podemos tener, pero si la cobardía nos invade, nos va a detener a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso, ahora explicamos un poco de lo que es la valentía o la cobardía, como la ve el mundo, como la expresa el mundo. Pero cuando la palabra de Dios nos habla que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, no nos está diciendo que está buscando gente que se crea machuda, que se crea valiente, que se crea que todo lo puede, que todo lo sabe, que a nada le tiene miedo, que todo lo logra. No, no, Dios no está refiriéndose a eso. Cuando vemos en la Biblia que los cobardes no entrarán al reino de Dios, es aquellos que son valientes en cuanto a pelear la buena batalla de la fe, en cuanto a buscar el camino angosto, en cuanto a entrar al reino de los cielos, en cuanto nosotros no intimidarnos, no acobardarnos en servir a Dios, porque ese es el punto importante que nosotros queremos tocar en esta hora, de que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Se está refiriendo a aquellos. Mira, usted se podrá creer el más valiente en el mundo, el más matón, el más pandillero, el más, no sé, lo que usted quiera hacer, pero en el camino de Dios, los que no son cobardes son aquellos que no le temen a estar en el camino de Dios, aquellos que no le temen al evangelio, aquellos que se arman de valor, porque la gente se cree valiente en el mundo, pero cuando le hablas del evangelio, cuando le hablas de buscar a Dios, no, no están presentes. O sea, por más valientes que se crean en el mundo, les hablas de buscar de Dios, de congregarse en una iglesia y no quieren. Se les hace difícil, que no puedo, que mucha exigencia. Todo eso es cobardía. Esa es la cobardía a lo que la Biblia se refiere cuando nosotros venimos poniendo un montón de excusas y el Señor en su gracia y en su misericordia nos presenta el camino de salvación. Pero nosotros empezamos a poner excusas de que no, de que no puedo ir a la iglesia por X motivo, de que no puedo ser cristiano por X motivo, de que no puedo estar en el evangelio por X motivo, pero simplemente son excusas porque la gente dice que no puede, la gente le tiene miedo a dejar el mundo, le tiene miedo a dejar los deseos del corazón del mundo, los deseos de la carne, la gente tiene miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Cree que no lo va a lograr, cree que no va a poder. Eso es cobardía. A eso la Biblia se refiere con los cobardes, aquellos que por más que Dios les busca la vuelta para que vengan a sus caminos, para que entren en el camino de la salvación, siempre es una excusa, otra excusa y otra excusa y otra excusa, pura excusa. Y entonces no se dan cuenta que a eso es lo que la palabra de Dios se está refiriendo. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos, aquellos que no enfrentan las pruebas, los procesos, el cambio. La gente tiene miedo a enfrentar ese cambio radical que se tiene que hacer, de dejar todo lo mundano, de dejar las fiestas, de dejar la música, de dejar los vicios, ese cambio radical que tiene que verse, notarse en su vida una vez que comienza en el Evangelio, una vez que entra en el camino de la salvación. Y el que lo logra, eso es el que es valiente.
Aquel que dice, es difícil, pero voy para adelante. Ese es el valiente en el reino de los cielos. Porque por eso leímos también en Mateo 11:2, y quiero volver a repetirlo. Por eso leímos en Mateo 11:2 también, después de que leímos Apocalipsis 21:8. Por eso leímos también en el libro de Mateo 11:12, perdón, Mateo 11:12, donde nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, no está hablando de cobardes, no está hablando de gente que no tiene interés, de gente que no piensa en esforzarse en buscar el reino de los cielos. ¿Por qué dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan? ¿Por qué dice que desde Juan el Bautista? Porque desde que vino Juan el Bautista predicando a Cristo por primera vez en el libro de Mateo, que nos habla cómo comienza Juan el Bautista predicando de nuestro Señor Jesucristo, que es que nuestro Señor Jesucristo, Él es el reino. O sea, cuando Cristo viene a la tierra, el reino había venido. Amén. Y desde entonces dice que sufre violencia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a la tierra, en vez de aceptarle, en vez de recibirle, fue rechazado, fue crucificado. O sea, todo lo que él mostraba del reino de los cielos era rechazado. O sea, había una violencia entre el bien y el mal. Y como dice la palabra, hasta el día de hoy está esa violencia entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y de eso es lo que el Señor nos habla, de que no nos acobardemos para buscar a Dios, de que estemos siempre presentes, firmes, siempre con ese anhelo de recibir la instrucción del Señor y siempre luchar por vivir y poner por obra su palabra, aunque se sienta difícil, que no oigamos para que no vayamos a ser parte de aquellos cobardes, sino que nos mantengamos allí glorificando a Dios, porque no podemos acobardarnos, porque ya hemos creído en el Señor. Si ya estamos en sus caminos, ¿por qué vamos a huir? ¿Por qué? Pero muchas veces no es que la gente huye del reino de los cielos. Muchas veces la gente piensa que está en el reino de los cielos, pero cuando está desobedeciendo la palabra de Dios, se está acobardando a obedecer la palabra de Dios. Si te acobardas a obedecer los mandamientos de Dios, si te acobardas a obedecer la palabra de Dios, la Biblia está diciendo que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y es que Dios no aprueba la cobardía. En ningún momento Dios aprueba la cobardía. Dios no quiere gente cobarde, gente blanda, gente que solamente quiere venir a la iglesia una vez al mes, una vez a la semana. No, Dios quiere o busca gente que se afirmen del evangelio, que sea valiente para servir al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que significa cobardía. Cobardía. Para que usted mire que cobardía no es que sea usted, valiente para hacer lo que quiera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. O que no tenga miedo. Mire, cobardía significa modo de ser o comportarse del que carece de ánimo. ¿Ve? Si no tienes ánimo para la obra del Señor, estás entrando en la lista de los cobardes. Si no tienes ánimo de buscar a Dios, si no tienes ánimo de esforzarte para ser esa persona valiente para el reino de los cielos, si no tienes ese ánimo, estás entrando en la lista de los cobardes. Amén. Dice, modo cobardía, modo de ser o comportarse del que carece de ánimo o valor
en las adversidades. ¿Cuánta gente no viene al evangelio? Pero cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, cuando vienen las cosas difíciles, abandonan rápidamente el evangelio. ¿Por qué? Porque son cobardes. Eso es lo que significa cobardía, que le falta valor en las adversidades. O sea, ¿cómo estás tú enfrentando cada adversidad que tienes que enfrentar en el evangelio? ¿Estás portándote valientemente? ¿Estás eh, echándole mano a ese proceso o estás retrocediendo? ¿Te estás acobardando? Ya más adelante vamos a leerlo cómo el Señor habla en la palabra que no le gustan los cobardes. Amén. Y repito, no, la Biblia no habla de que usted sea, que no sea cobarde, que porque sea valiente en el mundo. Eso no tiene nada que ver aquí. Eso no tiene nada que ver aquí. Aquí en la Biblia, cuando nos habla de los que no son cobardes, de los que son valientes, son aquellos que abrazan el evangelio, que abrazan el camino de la salvación y perseveran, se mantienen. Si Dios les ha hablado, si Dios ha sido más que bueno con ellos, ellos se mantienen siéndole fiel a Dios. Si Dios te dijo, te quiero en este lugar, tú te mantienes en ese lugar. Si Dios te dijo, aquí es donde te voy a dar el crecimiento, aquí es donde te voy a levantar, te mantienes en ese lugar. ¿Y qué esperas? ¿Que todo esté bien? No. Cuando el Señor quiere hacer algo en tu vida, siempre el enemigo se va a levantar, siempre el enemigo se va a oponer. Y aquí es donde entra el valiente, aquel que no le tiene miedo, aquel que puede matar el cuerpo. Amén. La palabra de Dios dice que temamos a aquel que puede matar el alma y que la puede echar al infierno, que es Dios. A Dios es que hay que temerle. Pero vivimos nosotros como que no le tememos a nada y como que si no le tuviéramos miedo ni a Dios. Pero muchas veces es por nuestra ignorancia, por no saber, por no conocer y no entender la veracidad de Dios, la majestad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Mire, cobardía también significa miedo o falta de valor en situaciones difíciles o peligrosas. ¿Ve lo que abarca cobardía? Miedo o falta de valor en situaciones difíciles o peligrosas. ¿Cuántas veces no decimos nosotros que en el evangelio es difícil, que el perseverar es difícil? No es que sea difícil estar en el camino del evangelio, no es que sea difícil ir a la iglesia, no es que sea difícil. Lo difícil es que el hombre no quiere dejar lo carnal. Eso es lo difícil para él. El hombre no quiere dejar lo carnal, el hombre no quiere dejar el pecado, eso es lo difícil. Pero estar en los caminos del Señor no es difícil. Estar en los caminos de perseverando en el evangelio no es difícil, porque muchas veces cuando se nos hace difícil es porque estamos faltos de fe. Porque si tenemos la fe adecuada, no va a haber dificultad en nuestras vidas. No va a haber dificultad. Nosotros vamos a permanecer ahí porque estamos creyendo en aquel que está con nosotros, que si la palabra de Dios ya nos dijo que Él es más grande que el que está en el mundo, y si le creemos, pues no hay por qué temer. Pero muchas veces nuestra fe falla. Muchas veces nuestra fe en situaciones difíciles tiende a fallar. Y es normal. Es normal que la fe le falle al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano así es. Pero si nos mantenemos creyéndole a aquel que ha prometido estar con nosotros, ¿por qué hemos de acobardarnos? Ahora bien, como dije hace un momento, no podemos confundir lo que es el miedo y la cobardía. Miedo siempre vamos a tener, siempre vamos a experimentar el miedo en diferentes situaciones. La duda nos va a visitar. Amén. Pero no podemos darle lugar a la cobardía. La cobardía nos detiene.
el miedo no. El miedo está, pero nosotros podemos avanzar con todo y miedo, pero la cobardía no. Cuando la cobardía llega, te arropa y hasta ahí, te detiene y no das más. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero mire lo que nos habla la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Deuteronomio, capítulo 20. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio, capítulo 20. Gloria a Jesús para que vea más de cómo la Biblia nos habla del cobarde. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos acobardarnos y huir. Amén. Debemos de mantenernos, pase lo que pase, venga lo que venga, se oponga lo que se oponga. Hay que hacer fuerza en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que no es con nuestra propia fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Mire, Deuteronomio 21:4, capítulo 20 de Deuteronomio del versículo 1 al 4. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Ve? Cuando salgas a la guerra con tus enemigos, o sea, no vaya a agarrarlo físicamente y pensar que usted va a ir a la guerra, allá, la guerra de Ucrania o no sé, y que allá va a tener sus enemigos. No, no. Está hablando de esa guerra que se lleva a cabo entre el espíritu y la carne. Amén. Porque nosotros luchamos por alcanzar lo espiritual, pero la carne se revela, la carne desea carne, la carne quiere mundo, o sea, nuestro corazón. Nos referimos a nuestro corazón, que nuestro corazón muchas veces anhela lo que ve nuestros ojos en el mundo. Y entonces se lleva a cabo esa batalla, esa guerra. Amén. Y aún el enemigo, el diablo como nuestro enemigo también forma parte de que él quiere engañarnos, de que él quiere desviarnos por caminos diferentes. Muchas veces ya con el conocimiento bíblico no nos engaña llevándonos para el mundo, pero nos lleva distorsionando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces el enemigo manda dardos a nuestra mente para que nosotros no los creamos. Y no nos está llevando al mundo, pero nos está llevando a torcer, a desviarnos del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios tiene un propósito con nosotros. Y Dios te dice las cosas van a ser así, así, pero nosotros queremos hacerlo de otra manera. Ahora bien, nos confiamos porque digo, no me estoy yendo para el mundo, no estoy dejando el evangelio, sigo yo buscando a Dios. Sí, pero Dios estableció un orden. Dios te habló cómo se iban a hacer las cosas y ahora la estás haciendo como a ti te place, como a ti te viene en gana. ¿Por qué? Porque tienes duda de esto, duda de aquello, porque quieres hacer las cosas a tu manera. Las cosas no se pueden hacer a nuestra manera. Las cosas tenemos que esperar en la voluntad de Dios, que Dios nos guíe, que Dios haga lo que va a hacer con nosotros. Porque cuando Dios quiere hacer algo con alguien, cuando Dios quiere hacer algo con el hombre, no hay hombre que lo detenga. Pero muchas veces nosotros no miramos eso y empezamos a dejarnos llevar por el hombre más que por Dios. Y en vez de ser edificación en nuestra vida, somos de destrucción. Destruimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas sin darnos cuenta. Gloria a Jesús.
Mire, leo otra vez este versículo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. ¿Ve lo que dice? Os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano, del creyente, del que lucha, del que pelea por guardarse? ¿Cuáles son sus enemigos? Número uno, es su carne, es su enemigo. Número dos, el mundo, todo lo que el mundo le ofrece, todo lo que el mundo le muestra, es su enemigo. Todo aquello que lo quiere desviar del camino del Señor, todo aquello que lo quiere poner en contra de la voluntad de Dios, es su enemigo. Así pueda ser tu familiar, así pueda ser tu hermano, así pueda ser quien sea, si se está dejando usar por el diablo y está usando cosas para llevarte a ti en contra de la voluntad de Dios, es tu enemigo. El enemigo que es la carne, el mundo y el diablo. Esos son nuestros enemigos. Porque la palabra de Dios también dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos guerra. Nosotros los cristianos, los creyentes, no tenemos guerra, no tenemos problema, no tenemos pelea con seres humanos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, sino con aquello que se revela contra Dios, con el enemigo, con las huestes de maldad, con los espíritus de las tinieblas que usan a la gente para dañar a los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 3, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Esa es la misericordia de Dios. Siempre Él, la misma palabra dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Aquí dice que Él pelea por nosotros para salvarnos, pero muchas veces nos toca una parte a nosotros, pero por ser tan cobardes, por ser tan blandengues, por ser tan flojos, no le echamos mano a esa batalla. Hay parte que nosotros tenemos que hacer, que nos tenemos que forzar, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, porque no nos vamos a tirar patas arriba en el sillón, esperar a que Dios lo haga todo, porque esto no funciona así. Esto no funciona así, jamás funcionará así. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire ahora lo que dice el versículo 8 de capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Ve? Aquí vemos cómo Dios da una orden de aquel que sea cobarde, se vaya para su casa. Amén. Ve que aquí recalca la palabra de Dios que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, no tienen parte en el reino de los cielos. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Gloria a Jesús. Vemos esta palabra que dice pusilánime. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué es pusilánime? Significado de pusilánime es miedoso, cobarde, blandengue, tímido, flojo y sin ánimo. Estos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso es que el evangelio no es para gente libertina, no es para gente estar
emocionada. El evangelio es para gente seria. El evangelio no es para estar jugando. Sabemos que el diablo tiene su gente allá afuera que están jugando con la palabra de Dios, que se aparentan ser predicadores, pero que llevan un evangelio totalmente distorsionado. Amén. Pero esos, la palabra es clara, esos no entrarán en el reino de los cielos. Porque Dios no quiere ese tipo de gente. Dios quiere gente firme, gente seria, gente que tome las cosas en serio, gente que se mueva, que trabaje, que tenga interés por el evangelio, que tenga interés por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire cómo dice este versículo. Se lo voy a leer nuevamente y luego lo voy a leer en una versión diferente para que sea más comprendible para muchos. Amén. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Te lo leo en una versión diferente. Dice, después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. O sea que el cobarde no nada más es cobarde, no nada más estorba así, sino que infunde la cobardía, infunde el miedo. Eso es terrible porque una persona cobarde, miedosa, en vez de animar, desanima a los demás. En vez de animar, en vez de edificar, destruye. O sea, no podemos nosotros pretender agradar a Dios estando en este caminar del Evangelio y estar llorando por cualquier cosa y estar quejándose por cualquier cosa y que ya no puedo y que estoy desanimado y que ya no quiero y que veo todo lo contrario. ¿Cómo vas a animar a los demás, a los débiles de la fe con esa actitud? Necesitas dejar la cobardía. Como dije al principio, el miedo es inevitable, es un sentimiento que experimenta todo ser humano, pero la cobardía, nosotros podemos tomar el control de la cobardía. Que la cobardía, porque cuando alguien se acobarda, se detiene en lo que va a hacer. O sea, aquí la palabra está siendo clara. Que nosotros no seamos, mire, si usted es una persona quejosa, una persona que todo el tiempo se la pasa murmurando, llorando, que esto es muy difícil, que ya no se puede más, y usted comparte esos desánimos con un débil de la fe, ¿qué va a hacer? En vez de animarlo, lo va a desanimar. Y eso queda ahí, no. Tendrás que ajustar cuentas con Dios. Tendrás que vértelas con Dios por ser alguien en vez de animar, desanimar. Porque nosotros lo vemos claro en la palabra. Lo vemos claro aquí en la palabra. Mire, ahora, vamos a ver cómo hay gente que se acobarda y que acobarda a los demás, que desanima a los demás, y después vemos cómo el juicio de Dios viene contra esa gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, si usted no quiere nada con el evangelio, si usted cree no poder en el evangelio, pues entonces a un lado y deje a los otros que avancen. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta cobardía se manifiesta aún mucho en pastores, en predicadores, en evangelistas, porque muchas veces se acobardan por el pueblo, por el qué dirán. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos cómo el Señor demanda valentía para luchar, para pelear por el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Jesús. Mire este gran ejemplo que tenemos aquí en el libro de Números. El libro de Números, vemos en el capítulo 13, gloria a Dios, en el capítulo 13 vemos esta historia que nos relata y que con esto vamos a aclarar de cómo el Señor no aprueba.
No aprueba la cobardía en su pueblo. No quiere cobardes el Señor en su pueblo. No podemos nosotros estar teniendo miedo en el pueblo, en las cosas del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. O miedo se puede tener, pero la cobardía es la que tenemos que sacar, es la que tenemos que luchar con esa cobardía. Aunque haya miedo, hay que luchar con la cobardía, que la cobardía no nos arrope. Bendito sea el nombre de Jesús. Y siempre que nosotros pongamos una excusa y decir, no quiero hacer eso por X cosa, escudriñémonos bien si es un tipo de cobardía o es un tipo de excusa. Porque muchas veces podremos decir que no quiero hacer algo por, por X razón y no darme cuenta que es por cobardía y simplemente poniendo una excusa. Amén. Mire lo que dice Números 13, 1 en adelante. Gloria a Jesús. Aquí nos vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 13 de Números. Dice, y Jehová habló a Moisés. ¿Ve? Que esto fue Dios hablando a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto a Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estamos mirando que no fue cualquier gente que escogió Moisés o que Dios le dijo a Moisés que escogiera. Aquí está diciendo que eran príncipes de los hijos de Israel. Estás hablando de liderazgo, no estás hablando de un recién convertido, no estás hablando de una persona que apenas conoce el evangelio, no, estás hablando de alguien que sabía palabra, de alguien que experimentaba lo que era pelear la buena batalla de la fe. Pero mire lo que pasó. Muchas veces parecen, pero no son. Amén. Entonces vemos en el capítulo 13, del 1 al 3, que Dios habla a Moisés para escoger a 12 hombres, para enviarlos, para que reconocieran el lugar donde el pueblo estaba yendo en ese tiempo. Amén, porque ellos tenían un destino, llegar a la tierra de Canaán. Pero entonces, como había muchos incrédulos y muchos cobardes, entonces el Señor le dice a Moisés, escoge 12 varones que vayan a espiar la tierra de Canaán hacia donde se están dirigiendo para que les traigan las buenas noticias, porque Dios sabía lo que les estaba entregando. Entonces, se suponía que estos iban a ir para garantizarles, para decirles, o sea que ya que ellos tanto estaban dudando de Dios, entonces Dios pone a unos hombres para que esos hombres vengan y le traigan la información de aquel lugar donde estas personas iban y así recobraran ánimos. ¿Por qué? Porque Moisés esperaba que esta gente fuera a reconocer la tierra y regresara con aquellas buenas noticias y dijeran, sí, la tierra es buena, la tierra está llena de su fruto, es como dijo el Señor, fluye leche y miel, está en abundancia. Pero lamentablemente hubo gente que en vez de ver la bendición que Dios les estaba poniendo de frente, vieron al enemigo y se dejaron intimidar. O sea, vemos nosotros como el Señor nos pone la bendición de la salvación, pero venimos con la excusa de que no puedo, de que porque el diablo la trae conmigo, de que no puedo lidiar con esta carne y ponemos la mirada en los enemigos que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar los enemigos de la carne, del mundo y del diablo, como dije hace un momento, y experimentar en nosotros los sueños, los cansancios, las hambres, entre los ayunos, entre los desvelos, entre las vigilias. Y ponemos nosotros la mirada primero en las cosas que pensamos que son difíciles, en vez de poner la mirada en el Señor,
en vez de poner la mirada en la bendición del Señor. Porque es que acaso hay algo mejor que nos estén ofreciendo para nosotros poner tantas cosas. Es que acaso hay alguna otra cosa por la que nosotros le demos la espalda a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta gente, en vez de traerle buenas noticias, mire cómo dice la palabra. Ahora nos vamos a brincar al versículo 25 de ahí mismo, del capítulo 13 del libro de Números. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Ve? Se echaron 20 días caminando para ir a ver la tierra y 20 días caminando de regreso para traer las noticias. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, quienes estos 12 varones que habían sido escogidos de parte de Dios. Ve cómo el Señor había puesto un llamado en estas personas y por ser cobardes, estropearon lo que Dios quería hacer en ellos. O sea, Dios te hace el llamado, Dios te habla, Dios te dice así, asá, pero si te acobardas y huyes, entonces serás destruido cuando el Señor lo que quería era hacer cosas lindas contigo, lo que quería el Señor era usarte en el camino del Evangelio para la salvación de las almas, pero en tu cobardía huiste. ¿Y de qué te sirvió el llamado? El llamado no te va a salvar. El llamado para que sea de bien en tu vida, tienes que ponerlo por obra, tienes que atenderlo, sea como sea, por más difícil que creas que es. Siempre hay que creerle al Señor, que nos ayude con nuestra fe, para que no nos falte nuestra fe. Mire, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Ve, estos que fueron a reconocer a la tierra traían las noticias, dice que vinieron a Moisés y Aarón. ¿Por qué a Moisés y Aarón primero? Porque esos eran los líderes en ese tiempo, en ese lugar, los que iban dirigiendo al pueblo que había sido sacado de Egipto, que estaba siendo dirigido a la tierra de Canaán. O sea, como usted y como yo, que somos rescatados del mundo y ahora estamos siendo dirigidos hacia la patria celestial. Pero si nos acobardamos, vamos a perder esa bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchos no se acobardan en cómo caminar este evangelio. Muchos no se acobardan en cómo pelear su salvación. Muchos se acobardan en el llamado que Dios les ha hecho. Allí es donde se acobardan, porque vemos que estos estaban perseverando en el caminar, pero se acobardaron en el llamado. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, trajeron las noticias a Moisés y a Aarón, y cuando dice a toda la congregación es a toda la gente que estaba ahí en ese lugar. Dice, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. ¿Ve? Dieron la información, dieron las noticias y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Ve? Vieron que había bendición, vieron que era verdad, confirmaron que lo que había dicho Dios era verdad, porque tenían duda de primero. Dice, y este es el fruto de ella. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Amén. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. O sea, aquella tierra era una promesa de Dios para su pueblo, pero mientras tanto en aquel lugar habitaba enemigos de Dios, lo cual Dios había prometido que los iba a entregar en las manos de su pueblo. O sea que Dios no había prometido algo que tal vez se lo iba a dar o tal vez no se lo iba a dar. Dios había prometido la tierra prometida de Canaán para entregársela en sus manos, no importa quién estuviera en ese lugar. Lo que pasa es que faltó fe porque se dejaron
llevar por lo que vieron, por el problema, por la situación. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte. ¿Quiénes eran todos estos tipos? Eran gente que era enemigo del pueblo de Dios, eran enemigos de todos aquellos que buscaban al Señor. Dice, y el cananeo, dice, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ve lo que estaban diciendo, en vez de hablar de la bendición, en vez de hablar de la promesa, vienen hablando de los enemigos, que muy fuertes, que muy grandes, que muy difícil, que quién sabe qué. Por eso, como les decía hace un momento, si te acobardas en el evangelio, no seas de tropiezo para otros. Si te acobardas en el evangelio, deja a otros que avancen. No desanimes a los demás, porque después esas consecuencias no se pasarán por alto y son graves delante de Dios. Dice el versículo 30. El versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Ve? Caleb fue uno de los valientes. ¿Y por qué tuvo que hacer callar al pueblo delante de Moisés? ¿Cómo usted cree que cuando estos espías vinieron y les dijeron, que estos gigantes son muy grandes, que los jebuseos, los amorreos, todos estos que son nuestros enemigos están allí? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, en su propia humanidad de ellos era imposible, era imposible. Entonces el pueblo se intimidó, el pueblo se acobardó, toda la congregación se acobardó, de tal manera que dice que Caleb y tuvo que callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Ve la diferencia del cobarde y del valiente en el Evangelio? El valiente dice, vamos, se puede en el nombre de Jesús, confiamos, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ya dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos en Él porque Dios, Cristo, venció al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sí, eso es más fuerte que nosotros. Sí, el diablo será más fuerte que todo ser humano, pero nosotros no vamos como nosotros. Por eso es que el yo tiene que hacerse a un lado y darle lugar a Jesucristo para que Jesucristo pelee nuestras batallas. Porque ese es el problema que nosotros queremos pelear. Nosotros queremos resolver todo en esta vida. Entonces, ¿para qué venimos a Cristo? Entonces, ¿para qué buscamos a Dios? Nosotros tenemos que poner esa confianza en Dios. Sí, hay cosas que son difíciles, pero hay que confiar en el Señor, que no nos falte nuestra fe. Dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ve los otros cobardes siempre desanimando a los demás. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros y nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. ¡Qué exagerados! Esto, la cobardía, el miedo te hace ver hasta lo que no es. Dice que parecían langostas al lado de ellos de tan grandes que eran. Es por la cobardía, el miedo te hace ver el problema grande, te hace ver la situación imposible. La cobardía, el miedo te hace pensar que todo está perdido, pero cuando estás en la voluntad de Dios, Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que toma la decisión. Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo.
Pero nosotros, cuando nos desesperamos, por eso es que muchas veces el desespero nos lleva al pecado. El desespero nos lleva a la desobediencia. El desespero nos lleva a la destrucción. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, y seguimos allí cómo vamos relatando esta historia de los que fueron cobardes. Hasta ahorita ha salido un valiente, pero en esta historia muestra 2 valientes y 10 cobardes. Siempre abundan más los cobardes que los valientes. Por eso es que las iglesias de sana doctrina, de buena enseñanza, siempre son pequeñas. Y las otras que están llenas de multitudes, pues son puros cobardes. Buscan lo más fácil, buscan por lo que menos se les dificulta. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 14 ahora. El capítulo 14 de Números en el versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. En vez de que se regocijara, de que les traían la noticia de que sí era verdad lo que Dios les había prometido, de la bendición que había en esa tierra, pusieron más atención a aquellos que trajeron el desánimo, diciendo que parecían las cosas imposibles. Dice, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Por 10 miserables cobardes se rebeló toda la congregación con Moisés y con Aarón, que eran los líderes en ese tiempo de ese lugar. Y la palabra de Dios nos dice que aquel que se revela con aquel que ha puesto el Señor se revela contra Dios. O sea, dice la Biblia que se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, pero automáticamente también se rebelaron contra Dios. También se rebelaron contra Dios. Cuando yo me rebelo en contra de mi pastor, en contra de mi líder, en contra de lo que el Señor ha puesto sobre mí, automáticamente yo me rebelo en contra de Dios. Porque no podemos nosotros pensar de que yo no me sujeto a hombre y que yo me sujeto a Dios. Si yo no me sujeto a lo establecido por Dios, yo no me sujeto a nada. Eso es como engañarme. Porque Dios estableció pastores, evangelistas y maestros. Y si Dios estableció eso, significa que yo tengo que sujetarme a lo establecido por Dios para entonces sí decir que me estoy sujetando a Dios y no estarme engañando como muchos. Entonces, estos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, automáticamente se rebelaron contra Dios. ¿Todo por qué? Por dejarse llevar. Ahora bien, están los cobardes que en vez de animar, desaniman, pero también usted puede ser un valiente de no dejarse intimidar, de no dejarse llevar por aquellas palabras de cobardía que la gente trae, sino poner su confianza en Dios y tener cuidado que no lo desanime nadie, que no lo desanime nadie, que nadie lo desenfoque del camino de Dios. Porque a quien usted tiene que dar cuentas es a Dios, no al hombre. Usted no puede pretender perseverar en este caminar del evangelio por el hombre, sino por Dios, tener su mirada en Dios, siempre y cuando sujetándose a todo lo establecido por Dios, sin brincar eso, como expliqué hace un momento. Amén. Dice, ¿y por qué? Dice el versículo 2 del capítulo 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fue tanto el miedo, fue tanta la cobardía que infundieron a estas personas, a esta multitud, que preferían haber muerto antes de ser rescatados, que preferían haber muerto en el desierto antes que ir a enfrentar al enemigo. Y no era que fuera tan grave la situación, lo que pasa que los cobardes dieron
más allá de lo que habían visto. Cuando ellos dijeron que eran como langostas, a su parecer, o sea, ellos se estaban menospreciando, que eran pequeños, que no iban a poder con ese enemigo. Amén. Y eso fue lo que infundieron a este pueblo. Por eso es que todo aquel que el Señor ha puesto a dirigir una congregación no puede venir con cosas de decir que no puedo, que ya me rindo, que esto es muy difícil. Imagínense los que están escuchando. Imagínense los que vienen detrás de nosotros. Van a decir, pues si aquel que ya es un líder, si aquel que ya dirige está diciendo que no puede, entonces ¿cómo voy a poder yo? Porque muchas veces el enemigo agarra esas cosas y se las mete a la mente a la gente diciéndole que si aquel no puede, entonces yo tampoco voy a poder. Pero esto no es porque si otro pueda, yo no voy a poder. Esto es porque si Dios me dice que Él va a estar conmigo y que yo voy a poder, yo tengo que creerle que voy a poder. No me importa quién pueda y quién no pueda, quién quiera y quién no quiera. No me importa quién retroceda, quién no retroceda. No me importa quién se mueva y quién no se mueva. No me importa quién persevere firme, quién no persevere firme, sino que yo ponga mi mirada en estar ahí siempre en la voluntad de Dios y buscando al Señor conforme a su perfecta voluntad, no conforme a yo quiera, no conforme yo piense, no conforme yo me imagine, porque Dios es un Dios de orden y Él tiene orden de cómo se hacen las cosas. Gloria a Jesús. Dice el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Ve? O sea, el Señor les trae, los rescata. Terriblemente estas personas, después de haber visto las señales, después de haber visto los milagros, después de haber visto cómo Dios manifestó aquellas grandes señales en Egipto, cómo destruyó a los egipcios con aquellas grandes plagas. O sea, esta gente miró a Dios cuando destruyó a Egipto lentamente con cada plaga que fue enviando. Miraron el poder de Dios manifestado. Miraron cuando en el desierto el Señor los iba acompañando. Por noche se les manifestaba como columna de fuego, de día como columna de nube, y iban perseverando. Sus calzados no se les gastó. Miraron milagros, señales, prodigios. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, todo por dejarse intimidar por unos cobardes. Y qué fácil puede pasar esto con nosotros. Muchas veces el Señor, después de haber hecho milagros en nuestra vida, después de habernos sanado de alguna enfermedad incurable, después de habernos librado del vicio, después de habernos cambiado de una vida mundana, de una vida desastrosa, después de haber restaurado nuestra familia, nuestro matrimonio, después de haber hecho grandes cosas en nuestra vida, venimos a dudar de Dios. Venimos a dejarnos intimidar por el enemigo. Después de que vemos de que el Señor ya hizo grandes cosas en nosotros. No podemos nosotros darle lugar a eso. Amén. Por eso está la palabra de Dios que nos alerta, que nos habla, para que no nos dormamos, para que no nos acomodemos, para que no nos acobardemos, sino que siempre nos mantengamos despiertos, buscando a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 4, y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Ve? Esta gente, amados hermanos, pueblo del Señor, amigos y todos los que nos escuchan, quería designar a alguien que los dijera para retroceder. Y eso hoy en día pasa. Gente que el Señor ha levantado, gente que Dios se le ha manifestado, gente que Dios ha usado en el Evangelio, ha retrocedido. Según no se ha ido para el mundo, según sigue sirviendo a Dios, según sigue predicando, según sigue enseñando, pero se salió totalmente de la voluntad de Dios, que ahora lo que está haciendo no es válido delante de Dios.
Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 5 del capítulo 14. Estamos en el capítulo 14 del libro de Números y vamos en el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ve, Josué y Caleb fueron los únicos dos valientes de aquellos 12 espías que había elegido Moisés por dirección del Señor para ir a reconocer la tierra de Canaán. 10 de los 12 trajeron las malas noticias de acobardamiento. Espantados vinieron, atemorizados, acobardados, pero había dos que se mantuvieron firmes, que verdaderamente le habían creído a Dios. ¿De cuáles seremos nosotros? ¿De aquella multitud que eran 10? ¿O seremos solamente de aquellos pocos? De aquellos pocos que solamente fueron dos en este caso. Y la Biblia, en todo nos relata la Biblia, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vemos muchos ejemplos de cómo muchos son los que tienen la puerta abierta, pero pocos son los que se van salvando. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ve, ahora el ejemplo de los dos valientes es en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. O sea, lograremos la meta final. Amén. Pero dice, pero como dijo también como dijo el versículo, lo voy a leer nuevamente, el 8, si Jehová se agradare de nosotros, ¿ve? Esto no es nada más de que ten y vete y ya aquí está. No, si Dios se agrada de nosotros y ya sabemos lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Porque así dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Después de ser cobarde, viene la rebeldía. Después de acobardarte, te rebelas contra Dios. Dice, porque nosotros los comeremos como a pan. Ve lo que dicen los valientes, la diferencia del valiente y del cobarde. El cobarde decía, son enormes, son gigantes. Parecemos langostas al lado de ellos de tan grandes que son. Pero vean ahora lo que dicen los valientes. Gloria a Dios. Dice, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. ¿Cuántos podemos creer de que vamos caminando con Dios, de que Dios está a nuestro lado? Amén. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué locura lo que ocurre en esta escena. Vemos los valientes, vemos cómo Aarón y Moisés y los dos valientes se humillan delante del pueblo queriendo aconsejarlos, que fue Aarón, Moisés, Josué y Caleb, queriendo aconsejarlos, queriendo animarlos. Pero estos dice que casi los apedrean en vez de animarse. O sea, les están dando el buen consejo, les están dando los buenos ánimos y en vez de recibirlos se enojan. Bendito sea el nombre del Señor, pero qué cosas suelen suceder de verdad en estas cosas del Evangelio. Dice el versículo 10 del capítulo 14, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión
a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ve, ahora Dios hablando. Dios manifiesta su poder. Dios se manifiesta ahora delante de toda esta situación que está ocurriendo. Delante de estos que se han acobardado tanto que ahora quieren tirarse a matar, quieren apedrear a los que les dan el buen consejo. Mire cómo el Señor, mirando toda esta situación, se manifiesta. Amén. Por eso es que les estaba diciendo al comienzo que Dios no aprueba a los cobardes, que Dios no quiere cobardes, que Dios no quiere gente desanimada, gente que hoy sí, mañana no, gente fluctuante, gente que hoy quiere perseverar y mañana no, y así subiendo y bajando. Esto no le agrada al Señor. Mire cómo Dios responde ante toda esta situación. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ve que al principio dijimos que se habían rebelado contra Moisés y contra Aarón, y después querían apedrear a Josué y a Caleb. Y ahora el Señor se mete y dice, este pueblo me ha irritado a mí, dice el Señor, porque se han rebelado contra los siervos que Dios ha puesto. Dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Ve que era falta de fe, era incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, o sea, el Señor con todo su derecho tenía que decirles, ¿hasta cuándo no me creerán después de que han visto mi poder, después de que han visto las señales? Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Como decía hace un momento, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos ha restaurado, todo lo que nos ha rescatado, todo lo que nos ha transformado, todo lo que nos ha guiado, todo lo que nos ha dirigido, todo lo que nos ha guardado. Amén. Ahora bien, no solamente eso en nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido momentos difíciles? ¿Cuántas veces nos hemos sentido entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones aterradoras y Dios nos ha librado? Y después de todo eso, venir y dudar en una situación, tenemos que avivarnos en esa área. Dice, ¿hasta cuándo? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos en números 14. Estamos en el versículo 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. No te acobardes en el evangelio, porque en vez de ser bendición para tu vida después de haber conocido el evangelio, va a ser de destrucción. Muchas veces nosotros en nuestra cobardía, en nuestra renegadera, en nuestra lloradera, en nuestra quejadera, irritamos al Señor. Irritamos al Señor y en vez de que venga bendición, enojamos a Dios y en vez de que nos ayude, pues nos destruye. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios se ha mostrado con toda nuestra vida, Dios queriendo hacer cosas maravillosas en nuestra vida y nosotros siempre llorando y llorando y quejándonos. Esas son las consecuencias del cobarde. Por eso es que estamos predicando bajo el tema, los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Porque ya vimos que los cobardes no tienen parte en el evangelio. Amén. No podemos acobardarnos, tenemos que luchar con eso. Como les dije al principio, no confundamos el miedo y la cobardía. El miedo normalmente todo ser humano lo va a sentir de una o de otra manera, todo ser humano lo va a sentir. Es un sentimiento que está en el ser humano como ser humano. Es inevitable. Podrá decirse que es valiente para todo, pero siempre va a haber algo a lo que usted le tenga miedo.
Amén. Pero por lo que no podemos dejarnos arropar es por la cobardía. Amén. Porque con miedo podemos avanzar, pero con cobardía no. Porque la cobardía nos detiene, la cobardía nos hace ver las cosas más allá de lo que son. Gloria al nombre de Jesús. Y vimos cómo el Señor le dijo a Moisés que este pueblo acobardado, llorón y quejoso lo tenía irritado y lo iba a destruir. Pero había unos culpables como de raíz y eran esos 10 que eran príncipes, que eran parte de las tribus de Israel, porque era uno de cada tribu de Israel. O sea, eran 12, pero solo 2 mostraron valentía, solo 2 le creyeron a Dios, solo 2 dijeron con ánimo que se puede. Y mire ahora lo que dice ahí mismo en Números, en el mismo capítulo 14, en el versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué y Caleb quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea, mira la situación. O escoges, o sea, estos prefirieron morir en las manos de Jehová por la ira de Dios antes que enfrentar a los enemigos. Simple y sencillo. Escoges morir en el mundo, escoges morir en las manos del diablo, o te levantas y te aferras a enfrentar todo aquello que te impide venir a Cristo. Amén. Y vives para Dios. Para Dios, o sea, tienes que tomar una decisión de que para Dios, mueras o vivas, tú vengas a Dios. Porque es que no es eh, opción escoger de que me voy a quedar en el mundo y voy a morir en el mundo, voy a morir en las garras del diablo, pudiendo venir a Cristo. O sea, si muero en Cristo, la palabra de Dios dice que el morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque si yo muero en Cristo, porque es ganancia para mí, porque me salvé. Porque es ganancia para mí, porque gané la carrera, porque gané la salvación, porque gané aquella carrera, lo cual el Señor había puesto delante de mí. Pero si morí en el mundo, en las garras del diablo, la palabra de Dios dice, como leímos en Apocalipsis, cuando comenzamos en el primer versículo que comenzamos, cuando empezamos el mensaje, si morimos en el mundo, si morimos en las garras del diablo, dice que tendremos nuestra parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por más difícil que creas que es servir al Señor, sirve al Señor, decide servir al Señor hasta la muerte, porque si mueres en Cristo te será ganancia, pero si te acobardas y prefieres morir en el mundo, en las garras del enemigo, las consecuencias serán catastróficas por toda una eternidad. Vimos lo que pasó aquí con los 12 espías que el Señor mandó. Vimos lo que sucedió. Mire, otra vez lo voy a leer en el capítulo 14 del libro de Números del 36 al 38. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que a volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué y Caleb quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra.
Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Vemos cómo el Señor trató con cada gente. Por eso es que la Biblia dice que Dios es justo, porque Él es justo con cada uno. Le pagó a cada uno conforme a lo que había hecho. Amén. O sea que nosotros muchas veces nos van a suceder cosas como consecuencias de nuestros propios actos, no porque Dios haya querido que eso suceda. Muchas veces decimos, bueno, si Dios lo quiso así. Muchas veces no es que Dios lo haya querido así, es que fue la consecuencia de nuestros malos actos. Fue la consecuencia de lo que nosotros hicimos. Porque muchas veces Dios no quiere la muerte. Dios dice en su palabra que Él no quiere la muerte de aquel que no le ha conocido, de aquel que no es salvo. Mas la muerte de sus escogidos dice que es estimada. ¿Por qué? Porque el que muere en esta vida, en Cristo, se va con el Señor. Y por eso Dios dice que la muerte de aquellos que mueren en Cristo es estimada a Él. Amén. O sea, es la ganancia para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya para terminar, muchos conocemos este versículo que es segunda de Timoteo 1:7. Con este versículo, con esta palabra que dice en segunda de Timoteo 1:7, no tenemos nosotros excusa para acobardarnos. No tenemos nosotros excusa para decir que no podemos. Porque en segunda de Timoteo 1:7 el Señor nos da una promesa que tenemos que creerla. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que creer esa promesa que dice segunda de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. O sea, no te está diciendo que te dio un espíritu de valentía tampoco. O sea, te está diciendo que no te dio un espíritu de cobardía, sino que te dio uno de poder, de amor y dominio propio. Y ese es el valiente. El que no tiene el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de que sí puede. El de amor, ¿ve? Y el de dominio propio. Esa es la valentía. Ahí se encierra lo que el Señor quiere de nosotros. Que animemos y que tengamos ese ánimo de dar para adelante, que aprendamos a amar como Él dice y que ejerzamos el dominio propio en nuestras vidas. Y esa es la batalla, esa es la guerra, la cual nosotros libramos. Por eso es que nos habla de los cobardes y de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que son valientes para echarle mano a la vida eterna. Porque la valentía no es para estar humillando a nadie, la valentía es para ejercer el dominio de nuestras vidas. Aquí nos está diciendo, ¿ve? Bien claro en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. O sea, la valentía es aquel que sabe amar de verdad, aquel que sabe amar sin excusa, aquel que tiene dominio propio de sí mismo, aquel que domina su carne, aquel que no lo domina las cosas del mundo, aquel que no lo domina su carne, aquel que no lo domina sus ojos. Ese es el valiente para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya con esto terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y también 28:1 de Proverbios nos dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Ve? El cobarde. El cobarde huye sin que nadie lo persiga. El cobarde se siente perseguido. El cobarde se siente el que no puede, que es un debilucho, que no va a lograr nada. Siempre excusas, siempre excusas, siempre excusas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros no podemos estar con esta actitud. Nosotros tenemos que arropar esa promesa que el Señor nos ha dado. Si el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hay que creerle. Si el Señor dice que nos ha dado un espíritu de poder y amor y dominio propio, hay que creerle. Si el Señor dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, hay que creerle
y no dudemos y no nos acobardemos y no seamos de tropiezo para otros, sino en vez de nosotros acobardar a alguien más, animémoslo, porque no queremos que esas consecuencias de muerte vayan a venir a nuestras vidas. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esperamos que hayamos sido edificados con esta palabra que el Señor nos ha permitido de bajo el tema los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su linda y preciosa palabra. Y Dios bendiga grandemente a todos aquellos que se conectaron. Dios les recompense con fuerzas, con ánimos, con sabiduría de lo alto. Dios me les recompense a aquellos que estuvieron pendientes a la palabra. Dios me los bendiga mucho. Dios me les siga dando fuerzas y vamos para adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así oramos en esta hora. Gracias, Padre amado, que estás en gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque una vez más, Padre, permitiste que tu palabra fuese predicada por estos medios. Gracias te damos, Señor. Padre, mira cada vida, Señor, que tiene hambre y sed de justicia, cada vida que estuvo presente, que estuvo pendiente, Señor, a tu palabra. Señor, sé tú bendiciéndoles, sé tú guardándoles, sé tú ayudándoles, Padre. Yo te pido, Dios amado, que en el nombre poderoso de Jesús no permitas, Padre, que esa cobardía arrope tu pueblo, Señor, sino sigue fortaleciendo a cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Imparte sabiduría, ilumina los entendimientos, Padre, de cada vida, Señor, para que nadie caiga en la cobardía, Señor, sino que todos puedan recapacitar, puedan abrir los ojos, Padre, y confiar, Señor, de que tú estás con nosotros, Padre. Que no seamos, Padre, como aquellos dos que iban de camino a Emaús y que tú, mi Señor Jesús, al lado de ellos y ellos no se daban cuenta que tú ibas en el camino con ellos, Señor. No, Señor, no permita que seamos así. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y ayúdanos con nuestra fe y permítenos, Padre, seguir creyéndote, Dios mío, seguir afirmándonos, Padre. Ayúdanos, Dios mío, en nuestra humanidad fallamos, en nuestra humanidad, Señor, nuestros pensamientos muchas veces van en contra de tu voluntad, pero te pedimos, Dios amado, que seas tú fortaleciéndonos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Señor amado, es que en tus manos, en ti, Dios mío, en tu voluntad, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, Señor, encomendamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, Padre, cada uno de nuestros miembros los encomendamos en tus manos, Padre, para que nos libres, Dios mío, de toda cobardía, Señor, y que nuestro yo no nos arrope, sino que seas tú haciendo tu voluntad, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que así hagas, Padre, en cada vida que estuvo, Señor, en esta hora escuchando tu palabra. Y así también, Señor, si va a haber vidas, Padre, escuchando este mensaje más después que ha quedado grabado, Señor. También, Señor, ayúdales a cada uno, Padre. Te pedimos, Dios de gloria, Dios de poder, que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús en cada uno y que no permitas que el enemigo infunda temor a nuestras vidas, sino, Señor, sé tú ayudándonos, Padre, y que estemos dispuestos, Padre, a servirte, a hacer tu voluntad, Señor. Así, Padre de la gloria, como aquellos 3 hebreos que fueron amenazados que iban a ser echados en el horno de fuego. Padre, que aún con esa amenaza de que el horno iba a ser calentado 7 veces más para quemarlos, Señor, esa amenaza que ellos tuvieron, Padre, no los detuvo, sino que permanecieron fieles, Padre, agradándote a ti, Señor. Ayúdanos a ser así, Señor, aleluya. Como Daniel, Señor, que aunque lo quisieron intimidar en medio de su oración, Señor, él siguió permaneciendo, orando, Señor, él se paró firme, Señor. Ayúdanos a ser así, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno, aleluya. Sigue fortaleciendo a tu pueblo, Padre, tus ministros, Padre,
tus siervos que has puesto a pastorear, a ministrar, a evangelizar, Señor. Sígueles dándoles las fuerzas, Padre. No permitas que el enemigo los intimide, Señor. Síguete manifestando, Padre, con ese espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor, que aunque se oponga, aunque se levante lo que se levante, Señor, aún por encima de eso, Padre, siempre hablemos tu verdad y siempre aprendamos a amar, Señor, sin despreciar, Señor, a nadie, Señor, sino que seamos, Padre, agarrando tu ejemplo, mi Jesús, aleluya. Que agarremos tu ejemplo siempre, Jesús. Que aunque te despreciaron, Señor, que aunque te rechazaron, mi Jesús, tú seguiste hablando la verdad y tú seguiste predicando tu verdad y tú seguiste amando, Señor, aún hasta aquellos que te colgaron de la cruz, Señor, tú los amaste, Señor. Ayúdanos a ser así como tú, Señor, aleluya. A poder amar a todos, Padre de la gloria, y aún por encima de lo que sea que se oponga y que se levante, Señor. Denos la fuerza, Padre, para seguir hablando su palabra, su verdad, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre de la gloria. Ayúdenos siempre, Jehová, a alimentarnos de su palabra, a buscar de su palabra. Ponga, Señor, hambre y sed en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor. Siempre ponga, Padre, hambre y sed, Señor, de su palabra. Ponga ese deseo en nosotros de buscar de su palabra, de su presencia, de honrarle, Señor. Ponga, Señor, en nosotros ese temor de faltarle, de fallarle, Señor. Ayúdenos, Padre, cada día, Padre. No se nos ha hecho fácil en medio de esta generación perversa, Señor. Pero confiamos, Dios mío, que tú siempre nos vas a ayudar, Señor. Que tú siempre nos vas a dar la fuerza, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. A ti sea, Señor, siempre toda la gloria y toda la honra y todo el poder, porque solamente tuyos son, Señor. La alabanza, la adoración, la exaltación sean para Jehová, Dios de los ejércitos, porque grande es su nombre. Bendito Dios, aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Paz del Señor, si así Dios lo permite, si no hay ningún inconveniente. Muchas veces hay inconvenientes con el Internet, con los medios técnicos que hay que usar. A veces no se puede, pero si no hay ningún inconveniente, para la gloria del Señor, el próximo lunes a las 9 de la noche estaremos nuevamente trayendo esta palabra por estos mismos canales, por estas mismas plataformas, para la gloria del Señor. Paz de Dios en cada uno. Dios me los guarde. Dios me los bendiga. Amén.